Vamos a continuar de esta manera esta serie. En esta parte del enfoque de lo que es revelando las Escrituras, como ya lo habíamos explicado en anteriores ocasiones, es el tema de la perspectiva hebrea. Esta es la cuarta lección. Hay un tema que ha saltado o que se evidencia, que aflora, que es el tema de Yehoshua. Porque si queremos tener una perspectiva correcta, no podemos dejar de lado a la visión mesiánica de Yehoshua. Pues son dos términos que son importantes tenerlos. No solamente es una visión mesiánica, que obviamente la tenemos, sino la visión mesiánica de Yehoshua. Y esto lo digo además de la responsabilidad que esto conlleva, con un sentido de tener presente todas estas cosas, porque hay mucha información que puede ser muy valiosa, de hecho lo es, que viene de nuestro pueblo. Pero a la hora de reconocer el propósito, el rol que a cada quien le toca jugar, tenemos que ser muy cuidadosos en ver a quién estamos siguiendo, cómo lo estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. Y no seguir como a ciegas, porque una de las cosas que está muy clara en la Torá es que Él es luz y Él nos dio luz para que usted y yo nos siguiéramos en tinieblas. Esa es una cosa que está muy clara y que muchas veces nosotros, con una condición incluso religiosa, obviamos y podemos decir que hasta desperdiciamos ese recurso dado por el Eterno para caminar hacia su presencia. De allí entonces sale la importancia de ver a Yehoshua como el máximo exponente judío, hebreo, intercesor, el conductor que nos va a llevar a la presencia de Adonai. Y tenemos que estudiarlo. Ahí tenemos un órgano precioso que no es muy bonito, ¿verdad? Que a eso vamos, el cerebro no es muy bonito. Pero esto es una maravilla. Entonces considerémonos privilegiados porque en cada uno de nosotros está instalado esa supercomputadora. Y el que la creó no fue Bill Gates con todos los méritos que pudiera tener, sino fue el máximo exponente en creación. Yo no sé cuánto estará el costo de una supercomputadora que podemos hablar, pero esto que está aquí la supera a todas y cada uno de nosotros lo tenemos. ¿Cómo tener esto? Y de esto se ha hablado mucho. Es más, hay unos rabinos que han hecho unos estudios bien interesantes y ha mezclado la parte científica con la parte de lo que es de la creación y el diseño celestial, y han surgido cosas bien interesantes, ¿no? Que incluso han dado respuesta a muchas interrogantes sustentadas en la Torá. Pero bueno, ya en su momento pudiéramos hablar de eso. ¿Qué tal si yo les digo, por ejemplo, préstame el lapicito este, ¿qué perciben ustedes acá? Y hay dos cosas que podemos preguntarnos cuando, por ejemplo, yo les digo qué perciben ustedes acá. Y es, en primer lugar, ¿qué observo? Y en segundo lugar, ¿cómo lo observo? La primera pregunta, que es el qué, es muy fácil. ¿Qué observan? Todos me van a decir un lápiz. El asunto es el cómo lo observan, y ahí entonces sí, posiblemente vamos a tener opiniones o percepciones diferentes. Porque aquella persona que va a tener, por ejemplo, está llamando por teléfono y está diciendo, busca algo para anotarte, porque te voy a dar el teléfono de una persona que te va a dar la herencia que tú estás esperando. Eso que es un lápiz se convierte en ese como una oportunidad maravillosa, y esto ya no sale corriendo y no hay un lápiz por ahí, porque la llamada se va a cortar. Entonces ese como para esa persona tiene un significado. Pero resulta que hay otra persona que le está picando el oído. Y esto que es un lápiz, él lo está viendo como, ¿sí o no? Y es el mismo lápiz. Pero vamos a ser un poquito más drásticos. No voy a decir el nombre porque de repente me están escuchando por allá por el otro lado y van a decir, hay alguien que está viendo la oportunidad de eliminar a otro. ¿Y cómo está viendo este lápiz? Y yo pudiera estar pasando muchos ejemplos de esto. Por lo tanto, es importante. ¿Qué está pasando por nuestro cerebro de las cosas que estamos recibiendo? ¿Cómo la estamos leyendo? ¿Cómo la estamos percibiendo? Resulta que, como ya lo habíamos estudiado o lo habíamos dicho de alguna manera, científicamente está comprobado, y eso lo aprendí no fue que lo aprendí, sino que lo mencionaron estos estudios que les estoy diciendo,
que de los 5 sentidos que tiene el hombre, que está dotado por el Eterno el hombre, 3 son los que altamente funcionan a la hora de recibir información. No es que los otros no funcionan. Claro que a través de los otros sentidos recibimos información, pero de los 5 sentidos, los que más están prestos, o los que más volumen, vamos a hablar en estos términos, de información reciben, son los oídos, la vista y el tacto. Son los que más reciben, o a través de ellos son los que más recibimos información. Y eso tiene una explicación bien interesante, pues. Por tanto, yo puedo tener una información acá, y por el ejemplo del lápiz que le puse, a través de todos estos órganos, usted pasa a su cerebro y usted tiene una lectura de ellos, atendiendo a esto. Por lo tanto, cada quien va a tener una especie de filtro. El cerebro, en este caso, va a funcionar como una especie de filtro que va a tratar de interpretar de qué es lo que está viendo, cómo lo está viendo a través de esta información que está entrando acá, y le va a dar una lectura final. De allí, bueno, tantas cosas que reciben uno, no sé, los juegos esos que interactúan, que uno le pasa una información al otro, ese se lo pasa al otro, y al final de la cola, el que recibe la información es otra cosa que muy diferente al que escuchó. Porque cada quien le está dando interpretaciones de acuerdo a lo que tiene, a su filtro. Cada quien le está dando percepciones particulares, atendiendo a esto. Y ahí repito el ejemplo del lápiz, que es lo que está viendo por conveniencia. Ahora, eso en términos generales. Pero si se trata de la condición espiritual, de cómo usted está viendo a nuestro Padre, qué está viendo y cómo lo está viendo, ahí es donde entra la parte importantísima o vital de lo que es la perspectiva hebrea. Porque nosotros pudiéramos decir qué está viendo y todo el mundo pudiera apuntar a, bueno, yo estoy viendo un Dios, yo estoy viendo un Padre Celestial, yo estoy viendo alguien que me va a resolver mis problemas. Y puede tener una condición muy diversa de qué es lo que está viendo. Ahora, ¿cómo lo está viendo? Precisamente de acuerdo a este sentido. ¿Dónde está el asunto? La perspectiva hebrea, entonces es un instrumento vital porque es la que nos va a dar la información, viéndola desde ese punto de vista, no como una percepción particular, porque esto va a obedecer al tema del lápiz, a lo que me conviene a mí, sino que va a trabajar en nuestro interior que ese filtro sea colocado, si pudiéramos llamarlo de esa manera, de acuerdo a la condición que coloca el Eterno, no yo, de acuerdo a lo que Él quiere que nosotros veamos, a lo que Él quiere que nosotros percibamos de Él. Y por eso la importancia de ver, de contemplar, de percibir todo lo que es el Eterno con su plan y todo lo que Él hace a través de la perspectiva correcta. Porque si no, vamos a correr el riesgo de tener estas percepciones particulares y lo que va a traer dificultades posteriores. Ahora, fíjense lo importante que es lo que pasa por cada uno de nuestra mente. Y no es que lo demás no sea importante. Filipenses 4:8, hablando de ese filtro que tenemos acá. Por lo demás, hermanos, después de una serie de palabras expuestas y una serie de consideraciones. Por lo demás, hermanos, todo lo que es, y comienza una lista, dice, verdadero, honorable, justo, puro, amable, de buena reputación. Si hay virtud, si hay algo digno de alabanza, no dice, eso haced. No lo dice. Que pareciera que fuera la instrucción que viniera. Y no es que eso no sea importante, sino que el pensamiento va primero que la acción. Y por eso es que el Padre coloca, ¿qué es lo que tienes en nuestra mente? ¿Qué es lo que cada uno de nosotros tenemos en nuestra mente? Porque lo que cada quien tiene en su mente va a ser la causa que va a determinar lo que va a hacer. Entonces, todo lo que es verdadero, honorable, justo, puro, amable, lo que es de buena reputación, en eso pensad.
Porque del pensamiento viene la acción. De allí entonces el tema de lo que es la perspectiva hebrea, no como un propósito, como una meta, como un objetivo, sino como un medio, como un filtro para poner o para leer, para percibir de acuerdo a lo que el Padre contempla que nosotros percibamos de Él y tomar las consideraciones que tengan lugar. No es como yo lo veo. Por eso es que a veces es tan peligroso esto. Es que yo lo veo de esa manera. No es como usted y yo lo veo. Es como el Padre quiere que usted y yo lo veamos. Esto fue lo que quizás me llamó mucho más la atención en forma particular, de ver en el discurso de Mashiach interpretaciones, en algunas versiones, que son muy bonitas y son muy armoniosas y son de un alto sentido espiritual, pero no fue lo que quiso decir el Padre. Y nos vamos a sorprender, como me sorprendí yo, o como me estoy sorprendiendo yo, que haciendo un estudio un poquito más exigente, vemos que el Mashiach estaba diciendo otra cosa y no eso. ¿Por qué? Porque no estamos colocando los lentes adecuados. Esta información entra en nuestro filtro. Esto va a ocasionar que, en primer lugar, vamos a descartar a través de ese filtro lo que es malo, en términos generales, lo que el Padre quiere que descartemos en nuestra vida, que no sea parte de nuestro quehacer como elemento para crecimiento espiritual. Yo lo descarto. Pero al mismo tiempo vamos a seleccionar lo que es bueno, el top, lo que tiene un propósito en mi vida. Al final, estas consideraciones a través de ese filtro que, repito, va a depender lo que tengamos. Y en la paracha pasada habíamos dicho lo letal que es, por ejemplo, la lashon hara, que una de las cosas que lo hace más letal es que es muy rápida. Simplemente lo pensamos y lo expulsamos. Y después es muy difícil recoger lo que dijimos. Y tenemos que utilizar cuánta cantidad de perdones para recoger lo que hacemos. Ya lo sacamos. Entonces, ¿cuál es el punto? La premura. A estar antes. ¿De qué está invadido o de qué está alimentado nuestro cerebro? Porque de ahí va a salir todo. Digo yo entonces que todo esto va a determinar lo que son entonces nuestras decisiones. De eso va a depender. Y esto está bien estructurado con lo que es el libre albedrío de nuestro Padre. Cada quien decide con su vida lo que quiere hacer. Cada quien es libre de hacerlo. Es más, el Padre respeta esto. Pero nadie está capacitado para elegir las consecuencias de sus decisiones. Esas sí están rigidas por principios, por el Eterno. Estas decisiones, entonces, vienen a ser como el resultado de todo esto que percibimos, de esa información, cualquiera que sea, a través de ese filtro, y entonces nosotros lo interpretamos y decidimos qué es lo que vamos a hacer con eso. Si lo desechamos o lo afirmamos, en términos generales. Como dice Pablo en 1 Corintios 13, 11 al 12, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño y razonaba como niño. Obviamente hay un proceso de crecimiento, de formación de ese sentido de filtro que comienza con un pequeño órgano que se está puliendo, que se está, digamos, formando para poder ejercer su función plena de adulto. Y dice, mas cuando yo fui hombre dejé lo que era niño, ahora vemos por espejo borrosamente. Y esta palabra, obviamente los espejos como los que conocemos ahora no existían en este tiempo, sino que eran superficies metálicas que eran bien pulidas y que tenían muchas imperfecciones. Y quizás el ejemplo lo coloca por eso, porque se ve que ese espejo en ese momento se veía una imagen muy borrosa. Quizá esa es una de las cosas, por ejemplo, de interpretar una escritura con la óptica de este tiempo, porque usted dice, bueno, pero un espejo de este tiempo se ve uno perfecto, es la imagen, la réplica. Sí, pero en aquel tiempo no era así. Entonces, ese espejo borrosamente, más entonces cara a cara, ahora conozco en parte, pero entonces conoceré totalmente como fui conocido. Entonces es lo que nos da la visión de ver un desarrollo, un crecimiento que va a ser, no tanto que va cambiando, sino que se va profundizando hasta llegar a un clímax que obviamente va a estar en presencia del Eterno cuando tengamos toda la condición de reino dada. Vemos que hay algunas, digamos, características que son propias del pensamiento hebreo y que van
o chocan con el pensamiento grecorromano o el pensamiento griego. El asunto es que nosotros tenemos una serie de dificultades, porque en primer lugar, a veces no reconocemos o no distinguimos cuando estamos razonando, por así decirlo, estamos pensando de una forma griega y cuando lo estamos haciendo de una forma hebrea. Por una sencilla razón, nosotros hemos nacido con un pensamiento griego, una cultura griega, helenista, que pudiera estar salpicada por elementos hebreos, sí, Baruch Hashem por eso, pero que tenemos que tener conciencia que a la hora de interpretar y posteriormente de actuar en nuestra vida, tiene que ser con el pensamiento del Padre. Y algunos dirán, bueno, pero ¿es por qué tiene que ser hebreo? Bueno, porque así lo quiso el Padre. Si el pensamiento, si el Padre hubiese sido un pensamiento chino, todo el mundo estuviéramos hablando, comiendo arroz chino y todo esto. Pero el Padre dijo que era hebreo. Al Padre en su soberanía lo escogió de esa manera. Entonces tenemos una lucha entre estos dos pensamientos. Y repito, usted y yo, si nosotros nos ponemos a analizar, a hacer esas introspecciones que son muy buenas hacerlas y son necesarias, de hecho, de revisarnos a través del Aibodedut y vemos, bueno, qué hice yo, qué pensé, qué razoné, de qué forma actué, y le metemos la lupa, muchas veces nos vamos a conseguir con cosas que están en este orden. Veamos. El pensamiento hebreo busca instrucción. El pensamiento griego busca información. Ahora, yo no quiero de alguna manera desprestigiar lo que es la información es valedera como tal. Pero cuando se trata de conocer al Padre y de caminar en esa senda de cara para encontrarnos a Él, esta información tiene que convertirse en instrucción. Por una sencilla razón, la instrucción nos trae como consecuencia la obediencia, mientras la información solamente el comprender lo que estamos viendo, lo que estamos leyendo, lo que estamos percibiendo. Aquello abulta el conocimiento. Esto abulta la obediencia, esto abulta la cercanía al Padre, mi compromiso. Y esto es una estructura que es muy sencilla de entender, pero que es necesaria que nosotros la practiquemos y gravitemos en todo lo que significa esto. Repito, todo lo que nosotros podamos tener como información en primera instancia, usted puede abrir una página de internet con una enseñanza bien buena de todo esto y todo eso se convierte en un grupo de información. Esa es información. Había una persona que nos asesoró hace algunos años en la empresa donde yo trabajaba. Yo les he dicho esto otras veces y esto es un ejemplo muy, muy práctico. Y él decía, hablando de los tiquecitos que uno guarda, de los que si es que se los dan, ¿no? de los de compra, de los puntos, que mucha gente los reúne y los almacena y tal. Y él decía, si esa información que uno tiene, hablando de toda esa serie de facturas y todo eso, no sirve para tomar una decisión posteriormente, bótalo, no sirve para nada. Lo que te estás llenando de cucarachas la gaveta y todo eso y estás dando un bulto. Si eso no sirve para tomar una decisión, para tomar una acción posteriormente, no te sirve para nada. Por lo tanto, la información y la comprensión tienen que migrar para acá. Usted, sentado acá en cada Shabbat o en cada enseñanza, usted recibe información. Pero cada quien va a ser responsable de migrar y de exportar esa información para que se convierta en una instrucción. Esa es la flecha que el Padre me está dando, porque con ella yo voy a obedecerla. Y yo me voy a acercar más a Él. Entonces, allí el pensamiento hebreo es importantísimo y hemos puesto muchos ejemplos en ello. Entonces vemos que hay en nuestro cerebro todas estas cosas y que en esas estructuras cada pensamiento, tanto el hebreo como el greco-romano, el helenista o el griego, entre ellos compiten, confluyen. Y oye, nosotros estamos inmersos en esto. Porque a veces nos cuidamos mucho de, por ejemplo, en esta fecha, oye, la Navidad y todo esto, el cochino, el pernil, todo esto, y nos cuidamos de todo eso, por obediencia al Padre. Pero a veces en las cosas sutiles se nos va y se nos filtra algo. El pensamiento hebreo se estudia y aprende para servir, que fue lo que el Padre encomendó a Moisés y a Aarón para que dijeron, deja ir a mi pueblo para que finalmente me sirva.
el motivo de la libertad. El pensamiento griego se estudia para obtener conocimiento. De allí entonces vemos que ese conocimiento o es para o es por. Desde tiempos bíblicos el pueblo hebreo no lo ha considerado como una meta en sí misma, sino como un medio para alcanzar las metas supremas en esta vida. Su capacidad para transmitir ese conocimiento de generación en generación ha sido esencial para mantener su herencia cultural y sobrevivir como pueblo del Eterno a lo largo de la historia. Ese medio, que es el conocimiento, lo ha utilizado mucho nuestro pueblo para obtener la condición de identidad y de permanencia a través de la historia, no importando los factores externos que quieran determinarlo. Y allí, por esta razón que acabo de leer, usted y yo estamos sentados en este Shabbat. Porque si esa información convertida en revelación, convertida en propósito, no se hubiese pasado de generación en generación, se hubiese perdido en el tiempo, como muchas cosas, como muchas culturas se quedaron. De ahí entonces lo que dice el Talmud en alguna parte, que dice: el que enseña a un niño es como si lo hubiese creado. Imagínense qué comparación, la enseñanza con la propia creación. El que enseña a un niño es como si lo hubiese creado. El mundo existe por el aliento de los niños que estudian. Sin el aprendizaje judío no podríamos ser judíos, porque se hubiese cortado todo ese legado desde Abraham o desde los primeros tiempos. Dice Proverbios capítulo 22, verso 6, dándole fe a lo que acabo de leer en el Talmud, dice: instruye al niño en el camino que ha de seguir, aun cuando sea viejo no se apartará de él. Entonces el problema es una instrucción que lleva a la obediencia, no un cúmulo de conocimiento. Ahora, esa instrucción se basa principalmente en una perspectiva que es la hebrea, para poder entender todo esto. Cuando dice instruye al niño en su camino, vemos entonces que aquí hay una palabra en la cual yo me quiero quedar por el resto de la enseñanza, para continuar después con ella, que es precisamente ese camino. Entonces, haciendo un pequeño resumen, esta Torah en primera instancia trae información que se convierte en conocimiento, pero eso es lo básico. De allí ese conocimiento lleva consigo un fin último, que es acercarnos al Padre. O sea, vamos a obtener conocimiento no por un fin último, no con un propósito, sino con la finalidad de que ese conocimiento nos acerque al Padre. El conocimiento por sí solo no nos acerca al Padre. Tiene que ser transformado de alguna manera, tiene que ser tratado. De allí entonces, ese conocimiento se convierte en aprendizaje, lo internalizamos, forma parte de un plan, de un desarrollo, de todo un proceso de preparación que finalmente nos lleva al servicio, y con ello entonces a acercarnos al Padre. Si lo vamos a ver gráficamente, podemos decir que el acercamiento al conocimiento están muy pegaditos, están cercanos, pero todavía falta. En la medida que se van dando las cosas, este acercamiento, la presencia del Padre, por ver el círculo más grande, se va acercando y va como eclipsándonos hasta que quedamos en uno solo. Repito, esto es un proceso. No podemos pasar de este punto a este punto de una sola vez. El tiempo ni siquiera lo determina nuestro Padre, lo determinamos nosotros con nuestra pasión, con nuestro interés, con nuestra entrega. ¿Qué tanto yo quiero acercarme al Padre? Con nuestros sacrificios. Obviamente, si yo hago un buen uso de la herramienta del conocer al Padre a través de la perspectiva hebrea, yo lo voy a ver con mucha más claridad, no como un espejo borroso, como decía el propio Pablo, sino que lo voy a ver con mucha nitidez. Pero a la par de percibir esa nitidez, me está elevando mi nivel de compromiso y de responsabilidad. Porque imagínense ustedes que a alguien les den, aquí hay dos personas, y a esta persona le den un vehículo, y a esta persona le den otro vehículo. Esto es un cohete por si acaso. Y cada una de las personas tiene un propósito. Y esta persona quiere caminar y quiere volar con algo que no tiene, porque lo que tiene es una bicicleta. Y esta persona está desperdiciando uno que se le ha dado para alcanzar una meta increíblemente alta, pero está empecinado en caminar como una bicicleta. A nosotros se nos ha dado una herramienta poderosísima para llegar a la presencia del Eterno, como es las raíces hebreas de nuestra fe. Pero muchas veces nosotros pretendemos ir en bicicleta a la presencia del Eterno. Esa nitidez que decía Pablo allí eleva nuestro nivel de compromiso. Que está acá tiene un alto sentido de responsabilidad, porque se le está dando un recurso
de muchísimo más envergadura, porque en Él se está viendo una oportunidad, se está viendo un desarrollo, se está viendo un potencial, un don que quizás la misma persona no cree tener. ¿Por qué usted está aquí? ¿Por qué el Padre una vez nos sacó de donde estábamos, Baruch Hashem, por habernos colocado en ese lugar? ¿Por qué no nos dejó tranquilito? ¿Por qué andando en una bicicleta el Padre nos está dando un cohete? Entonces tenemos que razonar, tenemos que revisar para ver qué estamos haciendo con ese recurso. Porque de eso nos va a pedir cuenta el Eterno. Eleva nuestro sentido de responsabilidad. Entonces muchas veces nos vemos y nos dice, oh, la raíz hebrea de la fe, yo sí sé tantas palabras en hebreo, yo sé esto. ¿Para qué? ¿Has tenido entonces el peso de la responsabilidad con ello? Porque si es así, estamos pensando de forma griega, de forma helenista, abultando nuestros conocimientos y más nada, no se está cumpliendo el propósito. Esto finalmente... Este servicio, este acercamiento se parece a un árbol que una vez fue una semillita, creció y eventualmente dio frutos. Pero esta carrera, hermano, esta carrera no es fácil. Esta carrera amerita, entre otras cosas, disciplina, renuncia, responsabilidad y mucho compromiso. Si usted está aquí y todos los que me están escuchando, es porque el Padre ha visto en usted esto. Un alto sentido de disciplina, un alto sentido de renuncia, responsabilidad y compromiso. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo con eso? ¿Yo le estoy dando un buen uso a esa herramienta que el Padre me está dando para servirle a Él en el plano que Él quiere que lo sirvamos? ¿O estoy entonces desperdiciando un recurso que el Padre pudo habérselo dado a otro y para qué? Esto es un proceso que tiene que ver mucho con una palabra, que es un camino, es una senda, y se hace caminando, recorriendo, pisando. Como dice Proverbios 3, 17, 18, sus caminos son caminos de dulzura y todas sus sendas son sendas de paz. Es árbol de vida a los que echan mano de ella y los que la retienen son bendecidos. Y nosotros formamos parte de esa bendición. Cuando las cosas no están bien derechas, uno no ve muy bien las cosas. ¿Cómo estamos percibiendo? ¿Al revés o al derecho? ¿Y quién determina que es al revés o que es al derecho? Porque ¿saben lo que ocurre? Isaías lo definió muy bien. Mis pensamientos, dice 55, 8 al 11 Isaías, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, porque nuestros filtros están tapados, están obstruidos, no son los adecuados. No estamos percibiendo lo que el Padre nos está dando para poder entender esto. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos. Entonces cada uno de nosotros tenemos pensamientos y cada uno de nosotros tenemos caminos, cualquiera que sean. El punto no es ese, el punto que mis pensamientos, que nuestros pensamientos coincidan con el pensamiento del Padre. Y que el camino que usted selecciona, el camino que yo selecciono coincida con el camino que Él me ha determinado para mí. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así son caminos, mis caminos son más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Como la lluvia y la nieve descienden de los cielos y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir la semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mi vacía, sino que hará que lo que yo quiera y cumplirá aquello para la cual la envié. Hay una palabra acá entonces que yo quiero determinar que son caminos. Y esta palabra camino viene rodando, por así decirlo, desde mucho antes. Fíjense lo que dice Génesis, capítulo 13, versículo 17. Aquí hay dos verbos importantes. Primero, levantarnos y después, recorrer. Es decir, el Padre, de alguna manera, está instruyendo en Abraham el principio de lo que va a ser una senda, que la va a aclarar tiempo después a través del Mashiach. Y Él le dijo una cosa importante, y a lo mejor en ese tiempo no tuvo la relevancia, y cuando muchas veces nosotros lo leímos tampoco. Dice, levántate y recorre esta tierra. Hay una cosa importante, voy a terminar de leer el versículo para que me agarren la idea. Levántate, recorre esta tierra a lo largo y a lo ancho, pues a ti te la daré. La tierra por heredad era de Él, y de Él, bueno, toda la sucesión, por herencia. Pero que Él le estaba exigiendo que se levantara y que la recorriera. El Padre le dijo a Abraham, esto es tuyo, pero requiero que tú te levantes y que vengas y recorras. Es decir, le estaba señalando un camino, un esfuerzo, le estaba señalando una ruta para que Él viniera. Este es el espíritu del pacto. Dice, yo coloco algo, yo te ofrezco algo, pero tú colocas la otra parte, el interés, la negación, el esfuerzo. Te tienes que levantar y venir a mí a través de un recorrido, como principio. ¿A dónde vamos?
Génesis 18, 19 dice, porque lo he escogido para que instruya a sus hijos y a su casa y a sus sucesores a mantenerse en el camino de Adonai, practicando justicia y derecho, para que cumpla Adonai sobre Abraham todo cuanto ha predicho acerca de él. O sea, el asunto que está acá plasmado es un camino, es una senda. Yo lo he escogido para que instruya a sus hijos y a su casa y a sus sucesores a mantenerse en el camino de Adonai. ¿Sabe cuál es el pensamiento griego que antepone, que contrasta con esto? Es que cuando levantamos la mano, en hoy que es campaña, Baruch Hashem por eso, y gracias al Señor por esta entrada, creímos que con esa levantada de la mano y aceptar a nuestro Padre a través del Mesías, era suficiente, y ya con eso estábamos hechos. Resulta que esa era la puerta de entrada que enseñaba el camino, la senda. Porque si así fuese, el Padre le hubiese entregado la herencia a Abraham en sus manos y punto. Si así fuese, le dice, no, porque has escogido para que instruya a sus hijos a la casa de sus sucesores y sepan de mi presencia, por ejemplo. No, le instruye un camino a seguir. En otras palabras, estamos hablando de una cuestión dinámica, no es estática. El pensamiento hebreo no es estático, es muy dinámico. Y eso no quiere decir que hoy decimos una cosa y mañana decimos otra cosa contrario a la primera, no. Sino que estamos en una etapa de crecimiento, que aquella condición primaria que se nos dio va a ser reforzada posteriormente con mayor revelación para acercarnos más al Eterno. Ese concepto que es hebreo derriba y da por el piso a todos esos criterios de las dispensaciones, en la cual una etapa, un tiempo, una era equivalía y borraba a la otra que existió antes. Aquí no existe eso. Porque ni el mismo Mesías, yo no vine para borrar la ley, yo vine para cumplirla, para darle una mayor revelación. Y es así como una revelación tras otra le va dando más fuerza, más nitidez, más asidero para que usted y yo la cumplamos. Y eso es un camino, eso es una senda. Camino es derech, está clasificado en el Strong como H1870 y significa como pisado. El camino es algo que se pisa. Algo que sirve para caminar, para indicar una senda. Hay un significado mucho más allá que dice curso de la vida o modo de acción. Eso es el camino. Lucas 8.1, ya hablando entonces de los tiempos de Mashiach, dice, y aconteció un poco después que caminaba por todas las ciudades y aldeas proclamando y anunciando las buenas nuevas del reino de Adonai, y con él iban los 12. Y aconteció un poco después que caminaba. ¿Quién caminaba? El Mesías lo entendió muy, pero muy claro. Él no se quedó en un punto, en un sitio estático, en una sinagoga, y decían, vengan, mandaban los mensajes de texto, a los WhatsApp, epa, allá está el Mesías, vayan, asistan al fórum que va a dar. Él iba y caminaba, y al caminar entonces enseñaba, proclamando, sanando, y hacía todo esto. Mateo 4:23, y recorría toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Acción, enseñaba y sanaba, enseñaba y sanaba, enseñaba y sanaba. Ahora, ¿nosotros vamos a hacer algo diferente? Mire, hermanos y hermanas, nosotros debemos procurar, en aras de lo que es la responsabilidad que se nos ha dado, por todo esto que estamos planteando, que toda esta palabra que se nos ha dado se convierta en acción. Y eso no va a depender del Padre, sino va a depender de cada quien. Porque podemos saber mucho, incluso de cultura judía, de Talmud, todo esto. Pero si eso no nos sirve para acercarnos más al Eterno y para amar más al prójimo, estamos perdiendo el tiempo. Ve aquí un ejemplo. Siento que tenemos que hacer más. Que el Señor nos ha dado la perspectiva hebrea como una tremenda herramienta para enseñarnos cosas, para elevar nuestro servicio, elevar nuestro nivel de acción. Es un camino, no es un punto, es una senda, no es una estación. Y allí vuelvo entonces a la lucha entre el pensamiento hebreo y el pensamiento griego, que a veces nos está encapsulando y no nos deja ser lo que el Padre quiera que seamos. De allí entonces tenemos que buscar ese camino de regreso. En Éxodo 33:13 dice, ahora pues, si he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que me hagas conocer tu camino para que yo te conozca y halle gracia ante tus ojos. Considera también que esta nación es tu pueblo. Está hablando entonces de un camino. Dice, conocer tu camino para que yo te conozca. ¿Por qué lo pone de esa manera? ¿Sabe esa interacción que está aquí? Lo que nos está enseñando el Mesías, a Yehoshua. Porque si nosotros conocemos a este camino, que entonces debería ser con mayúscula,
vamos a conocer al Padre. ¿Qué dice el Mesías en Juan 14, 6, 7? Hasta de memoria. Y Josué le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si quieren conocer a Él, tenemos que conocer el camino. Tenemos que conocer la senda que nos conduce a Él. Ahora, ¿cuánto lo hemos conocido, hermano? Honestamente. Yo creo que nosotros tenemos que hacer serios esfuerzos para profundizar más el pensamiento del Mesías. Honestamente les digo. Yo creo que nosotros tenemos una riqueza que no nos hemos percatado de la dimensión, si se quiere, del tamaño de lo que eso representa. Y nos hemos ocupado por un tiempo en algo que a lo mejor es interesante, es importante, pero que es hora de ponernos, enseriarnos y ver qué tanto nosotros podamos profundizar en este camino para poder llegar a cumplir el cometido que el Padre nos ha dado. Hay muchas riquezas, pero ¿sabe cuál es el problema? Y en esto quiero ser muy franco, que eso amerita mucho esfuerzo, amerita mucha entrega. Porque ¿qué resulta? Que cuando nosotros prendemos la internet, por poner un ejemplo, hay mucha información, tanto del cristianismo como del judaísmo. Pero información genuina de este camino no hay mucha. Y hay que discernir muy bien para buscar lo genuino, lo que está allí. Y eso amerita esfuerzo, entrega, eso amerita oración, eso amerita mucho discernimiento para poder llegar. Esa es la tarea que nosotros tenemos por delante, hermanos y hermanas. Yo no estoy con esto diciendo que lo que hemos aprendido en el cristianismo sea malo y que no sirve y que hay que desecharlo todo. Y que lo que estamos aprendiendo en el judaísmo también sea malo y que no sirve para nada. Sino que hemos estado distraídos con una condición y con otra que no nos ha permitido sentarnos y ver y revisar a través de eso que el Padre nos está gritando para nosotros. Esa es la razón por la cual este punto, esta clase se va a extender. Honestamente se los digo. Para que nosotros podamos tener esa perfección o esa preocupación, por llamarlo de alguna manera, de indagar un poco más. ¿Qué hay detrás de lo que dice el Mesías? Pero claro, eso no lo podemos descubrir si no tenemos una perspectiva hebrea adecuada. Si habéis llegado a conocerme, también a mi Padre conoceréis. Y desde ahora lo conocéis y lo habéis visto. Por lo tanto, el conocimiento del Mesías se convierte en algo prioritario para poder conocer al Padre. Y si no es por la perspectiva hebrea, estamos bien lejos de eso. Éxodo 33, 21 dice, y añadió Adonai, he aquí un lugar junto a mí donde tú estarás en pie sobre la roca. Roca es Sur, que figura refugio, también borde como precipicio. Entonces tiene una doble connotación, una de refugio, de protección y otra de precipicio, de muerte. De allí nuestra identidad, nuestra huella, qué es lo que estamos haciendo con nuestra vida, qué es, con qué nos estamos dando a conocer como identidad. ¿Sabe que en un tiempo a los seguidores del Mesías no le decían cristianos? De hecho, ese fue un término que vino después. Qué interesante es ver cómo una persona se puede autocalificar o autonombrar, porque habla mucho de su identidad. Los seguidores del Mesías, de Yehoshua, no se dieron a conocer como cristianos ni como otra cosa, sino como los del camino. Y eso tiene mucho que ver con el pensamiento de nuestro Padre, con todo lo que hemos dado muy poco hasta ahora. Fíjense lo que dice Hechos 9:1 y 2. En ese tiempo Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, se acercó al sumo sacerdote y le solicitó cartas para las sinagogas de Damasco, para que cuando hallaran hombres o mujeres que eran de este camino, ¿de cuál camino? De aquellos que siendo judíos vieron en el Mesías Yehoshua la visión correcta para llegar al Padre. No que ellos renunciaron al judaísmo, sino que exaltaron, que subieron, que buscaron una condición de muchísimo más elevación espiritual, dada por el propio Padre a través de ese camino. Y dice, para que cuando hallaran hombres o mujeres que eran de este camino, pudiera traerlos atados a Jerusalén. Así se distinguía, así se autocalificaban ellos, los del camino. Y esta condición tiene mucho que ver con el desierto, porque aquí, ¿qué camino hay? Juzgue usted, una imagen. ¿Para dónde va a coger? ¿Para arriba, para abajo, para la derecha, para la izquierda? ¿Para dónde? Ahí no hay nada. La señalización nos la va a dar el Padre. Y eso siempre ha sido así.
nuestra vida en este mundo es como un desierto. Y si el Padre no nos da las señales correctas, pues vamos a perecer en ese desierto. Por lo tanto, esas marcas o esas señales son imprescindibles para buscar la ruta correcta. El Padre les dijo, no vayan por el camino de los filisteos. Es el camino obvio, el camino natural, el camino que conducía hacia todo lo que era la tierra prometida, hacia Canaán. Le dijo, váyanse por acá. ¿Y ustedes creen que el Padre no les va a dar los suficientes instrumentos, como señales, como marcas, para garantizar que ellos no se perdieran? Hoy no es diferente. El Padre nos ha dado marcas, señales. Aquí están, mire, tapizadas en la pared, algunas de ellas. Hoy estamos viviendo una de esas señales, como el Shabbat, para que nosotros no nos perdamos en este camino. Ahora, claro, cuando nosotros perdemos la visión y venimos solamente acá por venir, porque bueno, tenemos que venir porque es Shabbat y nosotros somos judíos, etcétera, 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 perdemos la perspectiva. Y a veces es bueno retirarse del cuadro que uno está pintando para ver el contexto de cómo va resultando la obra. Esas señales, esas marcas y señales, como dice Jeremías 31:21, dice, coloca señales, ponte majanos altos, dirige tu atención a la calzada, el camino por donde fuiste. Retorna, oh Virgen de Israel, retorna a estas ciudades. Es un camino de retorno, hermano. Esas señales es un camino de retorno. Salmos 72:9, que ante él se abate, que es cara doblar la rodilla. Los moradores del desierto y sus enemigos muerdan el polvo. ¿Cómo entonces hacer para sobrevivir en este ambiente tan hostil? Si no es por el camino, si no es por la condición. Porque es importante, hermanos, que no hagamos las cosas por hacerlas. Tenemos que tener motivación, objetivos. Tenemos que tener pasión, ver las cosas porque el Padre quiere que las hagamos. Hasta las cosas más sencillas. Pero tenemos que hacerlas de la forma correcta, con una visión apropiada. Porque si no vamos a tener otras consecuencias que no... Vamos a llegar a otro punto que no es ese, el que el Padre nos ha dado. Entonces, el asunto es que esas marcas y esas señales nunca han dejado de ser, nunca han dejado de existir. Siempre el Padre las ha tenido en todo el tiempo. El asunto es qué marcas y qué señales están ahorita. ¿Cuáles son las marcas y las señales que están actualizadas en este momento para buscar la presencia del Eterno? Tenemos que ir hacia atrás y tenemos que recurrir, porque el problema es que para nosotros esto es un retorno. Esto es una vuelta a casa. Reconocer que nos hemos desviado y que necesitamos urgentemente tomar la vía, tomar el camino correcto. De allí el Mesías, a través de la senda que Él nos indica, dicho por el propio Padre, es lo que nos va a indicar la ruta correcta. La migración de nómadas por el desierto. Dice Éxodo 22, yo soy Adonai tu Elohim, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de esclavos. Le ponemos una salida, un punto de salida. Te saqué, ¿para dónde? Y vas a seguir una senda, un camino. El Padre nos sacó de la esclavitud, pero nos colocó en un punto en el cual no va a ser la llegada, sino una ruta. Y aquí es que yo quiero hacer hincapié. Si nosotros no tenemos la perspectiva adecuada, no vamos a conseguir los instrumentos para caminar esa ruta y llegar al punto final. Eso fue lo que está dibujado en la Torá. El Padre no dice, yo te saqué de Faraón, de la esclavitud, y te coloqué de una vez en Canaán. No, señaló una ruta, un camino, un desierto. No sacó. Ese es Yaxá, que es ir, traer fuera, sacar, traer fuera de ese punto. Salmos 86:11 dice, enséñame, oh Adonai, tu camino, caminaré en tu verdad, afirma mi corazón para que tema a tu nombre. Esto lo está haciendo el salmista, y que está preocupado porque el Padre le enseñe su camino, porque él entendía muy bien la condición del camino. O sea, el concepto de camino siempre está dibujado en estos hombres, siempre estuvo dibujado. No fue un punto en el cual ellos que de una vez se sentían como habían logrado, no, estaban recorriendo una senda para llegar al punto donde ellos quisieran colocar. Y él le decía, enséñame tu camino, caminaré en tu verdad, afirma mi corazón para que tema tu nombre. Por lo tanto, hay un proceso de enseñanza que tiene que ver con este dibujo, con esta flecha. ¿Qué significa? Yará, fluir como agua, llover, colocar o lanzar específicamente una flecha, apuntar, destacar, como si fuera señalando con el dedo.
Esta migración de nómadas en el desierto tiene que ver con Yatzá, que es traer fuera, y tiene que ver con Yará, que es apuntar hacia un destino, hacia un lugar, hacia un punto específico. De allí viene Torah también, que es precepto, estatuto, derecho, dirección, enseñanza legal, que es la que va a direccionar como instrucción a la ruta o a la senda correcta para lograr el objetivo. Todo esto, hermano, está dibujado, está concebido como una senda, no como un objetivo final. De hecho, si nosotros vemos la Torá en contexto, vemos que ahí no se narra o no se logró el objetivo primordial. El quinto libro se cierra y la gente no entró posteriormente. Si así fuera, la Torá hubiese terminado con un sexto libro. ¿Qué nos quiere decir el Padre con esto? Que pongamos cuidado a la ruta, a la senda, porque si nos descuidamos en el camino, perdemos el objetivo final. La Torá no hace hincapié en un punto de llegada, hace hincapié en una senda, en una ruta, en un camino. Y eso es lo que nos está enseñando Yehoshua hoy día. No es otra cosa sino eso. Tomar entonces el camino correcto y descartar todo aquello que nos desvía de él. Éxodo 23, 17. 3 veces al año todos sus varones comparecerán ante la presencia del Señor. 3 veces al año era necesario que vieran una señal para acudir allá. Este es el punto, vengan todos para acá. Isaías 22:3, e irán muchos pueblos y dirán, venid, subamos al monte de Adonai, a la casa de Elohim. Es decir, hay un punto de referencia, hay una señal, siempre la ha habido. Esa señal posteriormente recibe el nombre de Sión. ¿Y saben qué significa esto? Isaías 18:7 dice, en aquel tiempo será traído un presente a Adonai Sebaot por un pueblo de elevada estatura y su tez brillante, gente temida por cercanos y lejanos, nación agresiva y atropelladora, cuya tierra divide en los ríos, al lugar dedicado para el nombre de Adonai Sebaot, el monte Sión. Este es el faro, ese es el punto de referencia. Todos tienen que mirar allá, como esa señal hoy día. Ese Sión es Siyun, en el Strong H6725, y significa columna monumental o para guiar, señal monumento, algo que tiene que ver con, esta es la señal, vengan a mí. Si ya calcinar, aridez, seco, desierto, tiene que ver mucho con esto. Se ve entonces la relación que existe entre lo urgente, lo necesario, en un espacio en el cual todo pareciera no tener ninguna condición de orientación, y lo necesario que es tener esa columna, ese monumento como guía. Hay cualquier cantidad de rutas que pudieran decirnos, esta es la ruta, así vas a ir para allá. ¿Cuál ruta vamos a seguir? ¿Cuál es el buen camino del cual estamos hablando? Al viajar por el desierto es importante mantener el rumbo con el fin de encontrar el siguiente punto de referencia, así como los pastos y las fuentes de agua. Perder el camino significa la muerte, si no se volvería a la ruta correcta. Hay dos formas de determinar esto en hebreo. Perder el camino es rasha, que es estar equivocado, tiene que ver con violador, cometer maldad, impío e injusticia. Y el otro es la ruta correcta, que es sadak, que es ser derecho, hacer justicia, ser justo. Estos elementos que son muy conocidos por nosotros, sobre todo el de sadak o sadik, de justos, tienen que ver con una ruta correcta, con tomar un camino correcto. Nosotros tenemos como nombre Justo de las Naciones, como congregación. Y debemos entonces tener muy claro que justos es sadak, que tiene que ver con derecho, con justicia, y que es enemigo de la rasha, que tiene que ver con equivocación, con tomar una ruta que no es. Proverbios 10:11 dice, la boca del justo es manantial de vida, pero la boca de los impíos oculta violencia. Son diametralmente opuestos todos estos elementos. Decididamente hay una gran diferencia entre ser justo y ser impío. Y si por alguna razón hemos perdido el camino, rasha, nuestro Padre desea que migremos a la ruta correcta, sadak. En razón de esto, nos envía mensajes. Estos no son más que una especie de señales de tránsito, la cual nos da la instrucción de retornar, de regresar a la senda desde donde nos desviamos. En Deuteronomio capítulo 30, versículo 8 está escrito,
y tú volverás a escuchar la voz de Adonai y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Acá en este versículo de Deuteronomio 38 está la palabra volverás, que significa arrepentirse, cambiar, cesar, contrarrestar, convertir. La pregunta es, ¿cómo lo vamos a lograr? ¿Cómo vamos a cambiar el rumbo? ¿Cómo vamos a cesar de caminar por el camino incorrecto? El Mesías Yahushua es la solución. Es la única senda que nos conduce al Padre. En Juan 14:6 está escrito: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esta es la única forma de regresar, no hay otra, pero debe ser de una manera práctica, vivencial, viviendo como Él. Colosenses capítulo 2, versículos 6 y 7 dice: por tanto, de la manera que recibisteis al Señor Yahushua, el Mesías, sigan viviendo sus vidas unidos con Él. Manténganse profundamente arraigados en Él. Continúen siendo edificados en Él y confirmados en su confianza, de la manera que se les enseñó, para que rebosen en acciones de gracias. Con toda razón está escrito en Salmos 119:105: lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera a mi camino.